En una decisión de 7-2, la Corte Suprema de los Estados Unidos entregó una victoria al Estado administrativo. Específicamente, este fallo de la Corte Suprema permite que una cierta agencia gubernamental siga obteniendo su financiación no del Tesoro de los Estados Unidos, sino directamente del Banco de la Reserva Federal. En otras palabras, permite que el gobierno use la Reserva Federal, un banco casi privado, para financiar sus proyectos favoritos. Las implicaciones de esto en términos de un gobierno que no es responsable ante el pueblo son bastante amplias. Vamos a repasar los detalles de este caso en particular. Para empezar, poco después de la crisis financiera del 2008, el Congreso aprobó una ley que puede ver en pantalla, llamada la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank. Después de pasar por la Cámara de Representantes y el Senado, fue firmada como ley por el expresidente Barack Obama. Incluida en esta ley de 848 páginas estaba la creación de una nueva agencia federal, llamada la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, conocida como CFPB. Esta nueva agencia fue idea de la senadora Elizabeth Warren, y su propósito era regular los productos financieros de consumo, como tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos para automóviles. Los defensores de esta nueva agencia dijeron que serviría esencialmente como un control del poder corporativo. Sin embargo, esta agencia vino con un giro único, porque a diferencia de todas las demás agencias dentro del ámbito del gobierno federal, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor no se financia del Tesoro, sino directamente del Banco de la Reserva Federal. Y solo como una parte, a pesar de su nombre oficial, la Reserva Federal es, a todos los efectos, un sistema bancario privado. La única diferencia es que la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal es una agencia gubernamental que reporta al Congreso. En cierto sentido, se puede decir que es tanto privada como pública porque, por un lado, los bancos miembros tienen acciones en la Reserva Federal y reciben dividendos basados en las ganancias que generan. Al mismo tiempo, la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal es una agencia gubernamental determinada por el Congreso. Si quieren profundizar más en qué es la Reserva Federal y cómo fue creada, les recomendaría mucho este libro, The Creature for Jekyll Island, de Edward Griffin. Edward Griffin escribió un libro fenomenal que expone la historia del Banco de la Reserva Federal. Volviendo al punto principal, después de su creación, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor fue la única agencia gubernamental cuya financiación no venía del Tesoro de los Estados Unidos, sino de la Reserva Federal. La idea detrás del esquema de financiación era mantener la agencia independiente. Aunque puede buscar financiación del Congreso, la agencia está excluida del proceso normal de asignaciones del Congreso y, en cambio, recibe la mayor parte del dinero que necesita para operar del sistema de la Reserva Federal, que cobra tarifas a los bancos miembros. Eventualmente, un grupo que representa a prestamistas de día de pago presentó una demanda contra la CFPB, argumentando que este esquema de financiación era inconstitucional. De hecho, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a su favor, diciendo exactamente que la independencia del esquema de financiación lo hacía inconstitucional. Según el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, cito, el mecanismo viola la cláusula de asignaciones de la Constitución de los Estados Unidos que establece, no se extraerá dinero del Tesoro sino en consecuencia de asignaciones hechas por ley. La cláusula asegura el poder exclusivo del Congreso sobre el Tesoro Federal, lo cual es necesario para garantizar que otras ramas del gobierno no excedan su autoridad. Dondequiera que se trace la línea entre una agencia financiada constitucional e inconstitucionalmente, este arreglo sin precedentes la cruza. Como lo haría cualquier agencia gubernamental, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor apeló esta decisión hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sorprendentemente, dado el carácter conservador de la Corte Suprema falló a favor de mantener el arreglo de financiación en una decisión dividida de 7-2. Solo los jueces Sam Alito y Neil Gorsuch disintieron. La Corte Suprema dictaminó que este esquema de financiación era de hecho constitucional. La mayoría fue escrita por el juez Clarence Thomas, y esto es lo que se escribió. Aunque la mayoría de las agencias federales reciben financiación del Congreso anualmente, los legisladores autorizaron a la CFPB a obtener del sistema de la Reserva Federal la cantidad que el director de la agencia considere razonablemente necesaria para llevar a cabo la misión de la agencia, sujeto solo a un límite ajustado por inflación. En este caso, debemos decidir la cuestión específica de si este mecanismo de financiación cumple con la cláusula de asignaciones. Sostenemos que sí lo hace.
Según la cláusula, una asignación es simplemente una ley que autoriza gastos de una fuente específica de dinero público para propósitos designados. El estatuto que proporciona el mecanismo de financiación cumple con estos requisitos. Aunque puede haber otros controles constitucionales sobre la autoridad del Congreso para crear y financiar una agencia administrativa, especificar la fuente y el propósito es todo lo que la cláusula de asignaciones requiere. Como tal, este fallo permitió que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor continuara obteniendo su financiación no del Tesoro, sino del sistema bancario de la Reserva Federal. Y aunque la agencia misma estaba obviamente satisfecha con esta decisión, los dos jueces que disintieron no estaban contentos. El juez Sam Alito de hecho explicó en su disenso cómo esta decisión es solo un paso más hacia un gobierno que no es responsable ante el pueblo dado el hecho de que las agencias ahora pueden obtener su financiación de fuentes externas al Tesoro de los Estados Unidos. Aquí hay parte de lo que escribió el juez Alito en su disenso. Cito: la mayoría de la Corte convierte la cláusula en un vestigio menor, permitiendo que la poderosa CFPB financie su propia agenda sin ningún control o supervisión del Congreso. La mayoría encuentra que aparentemente no hay nada malo con una ley que permite al Ejecutivo extraer tanto dinero como desee de cualquier fuente identificada para cualquier propósito permisible hasta el fin de los tiempos, lo cual no es lo que se entendía que significaba la cláusula cuando fue adoptada. En Inglaterra, el Parlamento ganó el poder sobre el Tesoro solo después de siglos de lucha con la corona. Arraigados en la historia constitucional inglesa, los redactores colocaron la cláusula de asignaciones en la Constitución para proteger este poder legislativo arduamente ganado. La cláusula manda el control legislativo sobre la fuente y la disposición del dinero utilizado para financiar las operaciones y proyectos del gobierno. Sin embargo, independientemente de esta opinión del juez Sam Alito, que por supuesto fue una minoría, y como tal las agencias gubernamentales ahora podrán obtener financiación de fuentes externas al Tesoro de los Estados Unidos. Y de hecho me gustaría saber sus opiniones, porque al menos para mí lo más interesante de todo este caso es que subyacente a todos los argumentos legales está la idea de que si una agencia obtiene su financiación del Congreso, entonces es inherentemente responsable ante el Congreso, y que si la agencia no obtiene su financiación del Congreso, entonces esa agencia es independiente. Pero si piensan en ese argumento lógicamente, ¿no sigue siendo cierto que la agencia aún es responsable ante quien le da su dinero? Entonces, si el dinero proviene del Banco de la Reserva Federal, ¿no sería esa agencia responsable ante los accionistas de la Reserva Federal? Me gustaría saber sus opiniones. Por favor, déjenlas en la sección de comentarios abajo. Estaré leyéndolos esta noche y durante el fin de semana. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.